en esta etapa, en esta parte, déjenme poner el puntero, en esta parte se ve cómo, cuáles son las concentraciones de distintos nutrimentos que requieren las plantas. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, ahí se ve cuáles son las concentraciones de cada uno de los diferentes nutrientes que ocupan la planta, y es así como debemos de prepararla en la solución nutritiva. Más o menos dar cuenta que es como la mitad de lo que requiere una planta ya desarrollada. De manera que para producción de plántula debemos de aplicar las siguientes concentraciones, dadas estas en miligramos por litro o en partes por millón. El nitrógeno debe estar entre 100 y 150 partes por millón. El fósforo de 25 a 40. El potasio de 100 a 150. Lo mismo que calcio. Magnesio entre 20 y 40 partes por millón. Azufre entre 50 y 150. Y luego los micronutrientes que requieren en menor cantidad. Fierro, 1 parte por millón, manganeso 0.5, boro 0.3, cobre 0.03 a 0.1 y zinc en igual proporción que el cobre. De manera que al preparar una solución nutritiva con esas concentraciones, la conductividad eléctrica de la solución va a estar alrededor de 2 decisiemens o 2 milimos por centímetro. También ustedes saben que es bien importante considerar el pH de la solución nutritiva. En todas las etapas del cultivo o de la planta, se debe manejar entre 5.5 y 6.5. Esto se requiere entonces de disponer de algunos pequeños equipos para determinar que estamos manejando bien la conductividad eléctrica y el pH de la solución. Si hay alguna pregunta, me la pueden hacer. Disculpe, profesor. Bueno, entonces una vez... ¿Sí? Una pregunta. ¿Esa conductividad, Adelante. a esa parte de la conductividad que lleva el agua o a esa se tiene que llegar? A esa se tiene que... Sí. Normalmente el agua trae cierta cantidad de sales. La mayor parte de donde tomemos agua trae cierta cantidad de sales. Por eso les comentaba la vez pasada que siempre es importante hacer un análisis del agua para ver si ya contiene algunos de estos elementos. En algunos casos, por ejemplo, puede ser que ya haya magnesio o potasio, ¿sí? Entonces, si hay presencia de estos elementos, una vez que hagamos un análisis de agua, lo único que hacemos es complementar. Lo que agregamos es para asegurar que cada uno de los elementos van a estar en esa concentración. Entonces, el agua normalmente viene, no sé, a punto 2, punto 3 de conductividad. O sea, trae poquitas, por eso a veces va, pero digamos hasta punto 5. Pero podemos manejar si no tuviera nada de sales el agua que vamos a manejar, a esas concentraciones que le estoy señalando, más o menos llegaríamos como 1.5 de conductividad eléctrica. Pero como normalmente hay poquitas sales, entonces tiende a subirse. Por eso debemos de manejarla entre 1.5 a 2. ¿De acuerdo? Profe, Bueno, yo tengo una duda respecto a la conductividad. Sí, adelante. Porque yo había leído unas diapositivas del doctor Efraín en la que decía que que la conductividad de la solución no tendría que sobrepasar 1. No es problema, o sea, hemos hecho muchas pruebas
a veces para algunas hortalizas, o sea, aquí estamos hablando en particular para el cultivo de jitomate, es el ejemplo que estamos siguiendo. Unas como por ejemplo las de hortalizas de hoja, que podemos bajar incluso un poquito la conductividad, ¿sí? En el caso de jitomate, por ejemplo, ya en etapa de desarrollo ocupa una conductividad de alrededor de 3 y ya una planta de lechuga, por ejemplo, en etapa ya de desarrollo ocupa una conductividad como de 2, ¿sí? Entonces depende un poco de la, pero podemos, o sea, una conductividad de 1 a 2 en etapa de plántula está bastante bien, ¿sí? Eso lo hemos probado y hemos hecho muchas evaluaciones. Lo que les puedo decir es que generalmente las hortalizas de hoja demandan un poco menos de nutrimentos que las en general. ¿Sí? Sí, está bien. Bien, bien. Entonces, continuamos. Ok. Ahora, manejo del riego. Antes una pregunta. ¿Ustedes saben cómo calcular una solución nutritiva? Voy a regresar a la diapositiva. ¿Ustedes saben cómo calcular una solución nutritiva donde tenga, por ejemplo, 100 partes por millón de nitrógeno? Pues ¿Alguien que me conteste? llevamos el curso de soluciones nutritivas yo el año pasado, el semestre anterior a este. Sí, sin problema. Sí. Y se supone que tienen que manejar. Si tuviera duda, algo que no les haya quedado muy claro de cómo prepararla, de cómo calcularla, pues podemos tomar un pequeño espacio para hacer un ejercicio, ¿sí? De manera que si yo les digo van a preparar una solución nutritiva para plántulas de jitomate a estas concentraciones, ustedes la pueden preparar sin problema, la pueden calcular primero y luego prepararla. Pero si hubiera en general duda de cómo prepararla, me pueden decir y hacemos un espacio para resolver algunas dudas de ese tipo. ¿Ok? Sí. Bien, entonces, asumiendo que ya preparamos nuestra solución nutritiva, ¿cómo debemos de hacer el manejo del riego? Acuérdense que las plántulas son todavía estructuras muy suaves, muy tiernas, entonces hay que cuidarlas, hay que tratarlas con suavidad, como ahí dice, ¿verdad? Para no ocasionar daños físicos a las plántulas, ¿sí? Entonces debemos aplicar los riegos suaves. Cuando aplicamos un riego, la conductividad en el drenaje, o sea, lo que va a drenar después de que regamos, siempre debe medirse. Es algo que casi no hacemos. Pero de manera profesional y alguien que esté manejando una unidad de producción ya grande, conviene cuidar esos parámetros. Porque hay ciertas tolerancias. O sea, con el tiempo vamos agregando solución y luego se van acumulando las sales en el cepellón o en el recipiente donde están las plántulas, ¿sí? Entonces hay que cuidar porque un exceso también de la conductividad eléctrica nos puede ocasionar algunos daños a la raíz o algunas dificultades para la absorción. Si nosotros estamos manejando una conductividad de entrada en las plántulas de alrededor de 2 milimos por centímetros, lo que drena no debe de pasar de 4. Siempre, entonces es normal que aumenta la conductividad, se concentra, pero nunca debe pasar en el drenaje, digamos, de 4 milimos por centímetro. Claro que lo que podemos hacer es incrementar el riego, la cantidad de agua de riego, hasta un nivel en que se logre valores menores a esa cifra. Entonces eso hay que tener siempre cuidado. Por eso nos es muy útil usar algunos pequeños equipos de medición de temperatura, de la conductividad, del pH y todo esto, ¿sí? Otro aspecto muy importante que debemos de cuidar cuando estamos produciendo plántula es la temperatura en el ambiente de la raíz, además del ambiente. O sea, estamos, pues abajo de 10 grados centígrados las plántulas ya no van a crecer.
Entonces debemos de cuidar, pero no solo el ambiente aéreo, sino también el ambiente de la raíz. Porque en ocasiones estamos ubicados en zonas frías, y si estamos en la época de diciembre, enero, la temperatura del agua es muy baja. Y si nosotros checamos la temperatura, está a 10, 12 grados, o a veces hasta menos, ¿sí? Lo ideal para que las plantas absorban bien el agua y los nutrimentos es que la temperatura esté entre 18 y 25 grados centígrados. Hemos tenido algunas experiencias con productores en el que ellos dicen, no, pues es que tengo mi plántula para 1 hectárea, y resulta que su plántula no está creciendo adecuadamente. O a veces nos hablan, ¿no? Y dicen, es que mi plántula se ve un poquito morada. ¿Ustedes saben a qué se debe el tono morado en las hojas en etapa de plántula, si hablamos de jitomate, por ejemplo? ¿Alguien sabe Es a qué se debe deficiencia que a de veces las plantas fósforo, me ven parece. moradas? Ajá. Sí, fíjense que es una característica bien marcada de la falta de fósforo. Entonces, ¿qué es lo que normalmente hace un técnico, un productor, cuando ve sus plantulitas que están con las hojas moradas? ¿Cuál es la primera respuesta o la primera acción que hace el productor o el técnico? Y Recomendar seguramente foliar con fósforo. puede ser que nos haya... Ajá, por ejemplo, alguien dice, pues voy a agregar en forma foliar, donde vaya fósforo, por ejemplo, ¿no? Y también algunos optan por aumentar la concentración. Si estaban aplicando, por ejemplo, 100 partes por millón bueno, en el caso de fósforo, si estaban aplicando 20 partes por millón o 30 partes por millón, ¿no? Lo que hacen es incrementar la concentración, ¿verdad? Entonces, a ver si por favor apagan sus micrófonos, porque de repente se escucha algunos ruidos que afectan un poco. Entonces, lo que muchos técnicos hacen es incrementar de inmediato la concentración de fósforo. Pues dice, estamos aplicando 30 o 20 a 40. Pues una respuesta es, ok, le inventamos otro poquito, ¿no? Otros 10 más, otras 20 partes por millón más, ¿sí? Pero resulta que el problema continúa. Muchas veces no se quita la sintomatología del aspecto morado en las plántulas. Y aparte de que se ve un aspecto morado, la planta tiene un crecimiento más raquítico, ¿sí? Y en ocasiones, por más que se agregue más fósforo y llegar hasta 60 o más partes por millón, casi como una solución completa, el problema continúa. Y hemos visto, y eso ténganlo en cuenta, porque es muy común que como agrónomos a veces llegamos y lo primero que decimos es, vemos un amarillamiento de la planta, o que está morada, o alguna otra cosa media rara, y lo primero que pensamos es que la deficiencia de algún nutrimento, ¿sí? Y no siempre es así. Muchas veces la razón de observar efectos de ese tipo es porque algún factor ambiental no está en las condiciones favorables. Entonces, les pongo este ejemplo porque es muy típico de que lo que hace el técnico es agregar más fósforo en forma foliar, busca la manera de agregarle fósforo y la planta no se corrige. Y hemos visto que el problema muchas veces es en la temperatura de la raíz, en donde está el problema, ¿sí? En una ocasión, uno de nuestros compañeros, el doctor Felipe Sánchez del Castillo, le tocó asesorar una empresa aquí por Toluca, por la Tlacomulco. Entonces el productor le dijo, oiga, doctor Felipe, dice que mis plantas están moraditas de las hojas. Y como todo agrónomo de aquí, le dice el maestro Felipe, pues agréguenle un poquito más de fósforo. Y ya le agregaron más fósforo. Y al otro día, no, pues siguen igual.
y creo que ahora ya no son moradas solo las hojas, también el tallo, y cada vez estaba el tono más intenso, ¿sí? Y entonces tuvo la necesidad del doctor Felipe de ir y revisó. Entonces habló con la persona que preparaba la solución nutritiva para el riego de las plántulas, y aparentemente todo iba bien, todo lo preparaba bien, los kilos que tenía que agregar de cada uno de los nutrimentos estaban bien, ¿sí? El problema fue de que estaba en una época invernal, ¿sí? Y el recipiente, digamos, donde se preparaba la solución nutritiva, estaba afuera del invernadero. Adentro del invernadero las plántulas, o el ambiente para las plántulas estaba bien, porque incluso tenía calefacción, ¿sí? Pero el tinaco donde se preparaba la solución estaba afuera. Entonces, al checar la temperatura, o sea, los mismos medidores de pH o de conductividad, traen medidores de la temperatura del agua, y al checar ese dato, resultó que la temperatura de la solución estaba muy baja. Incluso si se tocaba el agua así con la mano directa, estaba fría, ¿sí? Entonces, ese era el problema que se hizo con una resistencia eléctrica, se colocó y se dio una temperatura, se mejoró la temperatura de la solución nutritiva del agua, e inmediatamente se recuperaron las plantas. Claro, ahí ya hubo pérdida de tiempo, ¿verdad? Porque en esos días, con esa condición, pues no crecían bien, se afectó, pero desde una vez que empezó a mejorarse esa condición ambiental, que era temperatura, las plántulas volvieron a las hojas que venían creciendo posteriormente, ya tenían un color normal, y la planta se fue mejorando, ¿sí? Entonces, no siempre el problema es la falta de nutriente, a veces es la temperatura, ¿sí? Entre otros factores que vamos a ir viendo. ¿Ok? Bueno, ahora el número de riegos por día va a estar en función de la edad de la plántula y de las condiciones climáticas. Una plántula más pequeña requiere obviamente menos riego, aunque también hay que cuidar porque a veces si hay mucha insolación o tenemos una película plástica que deje pasar mucha luz, puede incluso resecar la superficie del sustrato en donde están las plántulas y ocasionar algún problema. Entonces hay que considerar que se debe aplicar más o menos de 3 a 6 riegos por día en función de esos dos aspectos, de la edad de la plántula y de las condiciones climáticas que imperen en esa etapa. Entonces es algo muy importante porque acuérdense que la planta sigue creciendo todos los días, cada hora, y entonces cada momento requiere de agua suficiente. Es uno de los nutrimentos esenciales para que se desarrollen bien y tengan calidad. Entonces también, ya que tenemos nuestras plántulas, hay que cuidar la humedad relativa en el invernadero. Es importantísimo este factor porque muchas veces no lo tomamos en cuenta y ponemos nuestras plantas, se desarrollan y ahí como sea, ¿sí? En etapa de plántula se debe manejar una humedad relativa más o menos de 60 a 70%, ¿sí? Esto va a permitir que las plantulitas jalen muy bien el agua y nutrientes, ¿sí? Se nutran bien y crezcan y desarrollen muy bien para lograr una suficiente área foliar en esa etapa, ¿sí? Entonces, acuérdense que en etapa de plántula se empiezan a formar una estructura foliar que va a ser base para una buena fotosíntesis, para formar azúcares, para sostener las flores y los frutos que se van a desarrollar posteriormente. En el caso particular del jitomate, lo hemos comentado, que las primeras inflorescencias se dan como a los 20 días después de la siembra. La segunda inflorescencia como a los 8 o 10 días después, la tercera como 8 o 10 días posteriores.
Entonces, desde esa etapa tenemos que cuidar muy bien a la plántula para que tenga suficiente área foliar, porque ahí van a estar los azúcares que van a hacer que se desarrollen las flores y frutos de esos primeros racimos. Entonces, este factor ambiental de humedad relativa es algo que debemos de cuidar mucho, ¿sí? A veces cuidamos temperatura, cuidamos que haya buena ventilación, pero no cuidamos humedad relativa. En la imagen que tenemos ahí al frente, en la pantalla, nos indica que hay un exceso de humedad. Y si hay un exceso de humedad, las plántulas no van a transpirar bien y eso va a afectar su desarrollo. Pero les comento que muchas veces antes de decidir o antes de decir hace falta nitrógeno, hace falta potasio, fósforo o magnesio o fierro, si las condiciones ambientales son las ideales para que las plantas, o en este caso las plántulas, estén absorbiendo adecuadamente esos nutrimentos que estamos aportando en la solución nutritiva. ¿Ok? Entonces, 60%, mínimo 50%, no más de 70% de humedad relativa. Si disponemos de un invernadero exclusivo para producción de plántula, pues nosotros podemos tener el equipo suficiente, no necesariamente tan sofisticado para lograr esas condiciones ambientales. Porque además el exceso de humedad va a favorecer un grupo bien grande de hongos o incluso bacterias que pueden crecer y afectar a nuestras plantas. ¿Sí? Acuérdense que estamos hablando de un semillero donde manejamos variedades híbridas y la mayoría de las variedades híbridas de cualquier especie son muy caras, sobre todo cuando se trata de F1, porque ustedes saben en sus cursos de mejoramiento genético o de genética que han llevado, saben lo que cuesta hacer un híbrido, entonces por eso es muy cara la semilla y pues tenemos que cuidarlo nosotros en su manejo. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos nuestras plántulas y para el riego decimos que podemos usar como ese tipo de mangueras, ¿verdad? O bien cualquier otro sistema para mojar el sustrato. Es difícil que no mojemos las plantas, de preferencia debemos regar por abajo, ¿no? Pero bueno, a veces se complica y lleva más tiempo, podemos regar por arriba, siempre y cuando los días estén soleados, para que en un rato más se sequen las hojas, no quede humedad que nos pueda el desarrollo de enfermedad. ¿Ok? Bueno, entonces ya vimos que tenemos que cuidar bien la humedad relativa, la temperatura de la solución, a qué concentración cada una de estas. ¿Sí? Pero hay otras condiciones ambientales más que tenemos que cuidar en el semillero. Y es la ventaja de tener un semillero exclusivo porque podemos poner las condiciones ideales para esta etapa de las plántulas. Por ejemplo, en esta etapa, las plantas requieren de luz, principalmente luz difusa. ¿Se acuerdan a qué nos referimos cuando decimos luz difusa? Es la que no entra en forma directa hacia adentro. Ajá, sí. O sea, luz directa es la que viene, como su nombre lo indica, directamente del sol, ¿verdad? Pero esa luz que llega del sol a la superficie es luz directa, pero muchas veces la luz, como viene del sol, es retenida temporalmente, digamos, o por un tiempo en las nubes, choca en las nubes y las nubes hace que la luz ya no llegue a la superficie en forma directa. Pero si tenemos el cielo despejado, entonces la luz que nos va a estar llegando va a ser casi toda directa. Entonces aquí es donde la película plástica de un invernadero que le seleccionemos con criterios agronómicos nos va a dar las condiciones para lo que estamos buscando. Entonces,
La luz difusa tiene la ventaja que llega, por ejemplo, a la superficie de la cubierta plástica y esta se dispersa por todas partes, ¿verdad? Digamos que es una luz más suave, pero que tiene la posibilidad de llegar a todas partes de las plantas, ¿sí? Y eso va a promover un mejor desarrollo de nuestras plántulas. Y en esta etapa debemos de manejar valores. Aquí está un poquito alto decir 6.000 pies bujías. Lo que yo les puedo decir que la luz difusa durante el día debe ser para plántulas entre 3.000 y 4.000 pies bujías, no más de 5.000. ¿Sí? Posiblemente cuando ya nos estamos acercando a la etapa de plántula, podríamos tener un poquito más, 5.000, digamos, ¿sí? Pero lo ideal, el primer mes de desarrollo de las plántulas en semillero, lo ideal es tener entre 3.000 y 4.000 pies bujía, ¿sí? Si no se acuerdan la unidad de pies bujía, también en luxes, los pies bujías ustedes lo multiplican por 10.7 y eso les da la cantidad en luxes. O sea, también hay pequeños aparatos para determinar la intensidad, ¿sí? O incluso la cantidad de partículas. Podemos nosotros también medir la luz que está llegando en micromoles por metro cuadrado por segundo, ¿sí? Entonces hay aparatos que nos pueden determinar la cantidad de partículas y saber si estamos en las condiciones ideales para esa etapa de plántula, ¿sí? Si tenemos mucha luz, hay varias formas de cómo lograr, ¿sí? Aunque sabemos que la luz también es diferente en la mañana, a mediodía, en la tarde, ¿sí? Lo que debemos de procurar es que la mayor parte del día esté en estos 3.000 a 4.000 pies. ¿Para qué? Para que las plántulas desde esa etapa empiecen a hacer la fotosíntesis suficiente y necesaria para que formen los azúcares que van a traslocarse posteriormente vía floema desde las hojas a dar grosor de tallo y a favorecer el desarrollo de las raíces. Ustedes saben que el agua con los nutrimentos, una vez que llega a los haces vasculares, se trasloca vía xilema. Y una vez que llegan a las hojas, ¿verdad? Y cuando las hojas hacen azúcares en la fotosíntesis por vía del floema, esos azúcares diluidos se distribuyen en todos los órganos de las plantas, ¿sí? Entonces, si hay buena fotosíntesis, vamos a tener plántulas con mejor grosor de tallo, ¿sí? Un mayor diámetro de tallo. Y esto tiene mucho efecto posterior, lo hemos estudiado en varias ocasiones. Una plántula bien desarrollada, con un mayor diámetro de tallo y una buena formación de raíces, fíjense que incluso se promueven más haces vasculares, ¿sí? Se facilita entonces el transporte de agua y nutrimentos y eso tiene un efecto muy favorable en el desarrollo o amarre de más flores. Y si hay una oportunidad de amarrar más flores en cada racimo, finalmente esto va a repercutir o ver un rendimiento mayor, posiblemente dado por un mayor número de frutos o bien porque los frutos van a tener la posibilidad de desarrollar más, de crecer más, ¿sí? Entonces, si la plantulita empieza a formar más azúcares, lo dirige a sus flores, ¿sí? Más azúcares que hay en las flores van a amarrar más, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos que buscar desde esta etapa de la plántula, buscar que nuestra plántula sea de alta calidad, ¿sí? Y ahorita vamos a ver bien qué es alta calidad. Bien, igual si tienen preguntas, me las pueden ir haciendo. Otro factor que es muy importante, que debemos de cuidar, es la temperatura, tanto en el día como en la noche. La temperatura ideal durante el día, en etapa de plántula, es entre 20 y 30 grados centígrados. Podemos decir que como óptimo, la temperatura
para plántulas de jitomate es 25 grados centígrados. Pero también sabemos que es muy difícil mantener una temperatura muy estable. Entonces hay ciertos rangos, ¿verdad?, que podemos manipular, y ese rango es entre 20 y 30 grados centígrados. Durante la noche se ha visto que es más favorable para un buen desarrollo de la plántula si se baja un poco la temperatura. Digamos, no menos de 13 grados, entre 14 y 15 grados, hasta 18 grados centígrados. ¿Sí? Al parecer, con las temperaturas nocturnas, entre 15 y 16 grados centígrados, se favorece también un mayor número de flores en los racimos, porque acuérdense que ya desde esa etapa se están induciendo las flores, o el primer racimo y el segundo racimo en jitomate. Entonces, manejar esas condiciones va a favorecer más flores por racimo, o incluso a veces se induce bifurcaciones de los racimos. ¿Qué quiere decir esto? Que el racimo es, digamos que en vez de que sea un solo racimo, se hacen dos racimos, ¿sí? Y eso va a favorecer nuevamente a que tengamos mejor rendimiento. Entonces, las temperaturas también se debe cuidar, no más de 30 grados, ¿sí? Y no menos, en algún caso, no debe bajar de 10 grados centígrados. Se ha visto que el jitomate, por 10 grados a 10 grados centígrados por horas o más, se afecta muy fuertemente, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si tenemos un invernadero exclusivo y estamos en una época de invierno en zonas frías, pues podemos poner un sistema de calefacción que nos incremente un poquito la temperatura, buscando lograr al menos unos 15 grados centígrados durante la noche. Ya habíamos dicho de la humedad relativa, de 60, ahí dice hasta 80, no más. O sea, para mí 60 y 70, entre 50, incluso entre 50 y 70 partes por un porcentaje de humedad relativa, es bastante bueno, ¿sí? Hay quienes dicen que hay que manejarlo un poquito más alto, con hasta 80%, otros menos, pero pues la experiencia que yo tengo es de entre 50 y 70% en etapa de plántula, es muy favorable para un buen desarrollo. ¿Ok? También hay que tener cuidado si vamos a agregar humedad relativa en forma con equipos, que las gotas de agua que se va a formar, que sean muy finas, ¿sí? Que no se formen gotas de agua grandes y que esas gotas en follaje por mucho tiempo. Tal vez por un rato puede estar y si hay buen sol se seca, pero si permanece la humedad en el follaje, pues las consecuencias de enfermedades van a ser obvias. Bueno, entonces hay una serie de condiciones ambientales que ustedes deben tener muy claro que se debe de tener para que nuestras plántulas crezcan favorablemente. Y como lo hacemos, pues en nuestro invernadero podemos poner el equipo necesario, que si se trata de un invernadero pequeño no resulta tan costoso, incluso un sistema de calefacción con un calefactor que aporte el calor incluso con el uso de diésel, ¿sí? O sea, hay formas de lograr esas condiciones ambientales que son fundamentales para que la planta crezca muy bien. Por ejemplo, ahí estaba marcando una temperatura de 32 grados centígrados y 20% de humedad relativa en algún momento del día, ¿sí? El resto estaba muy bien, pero hubo un momento, ese dato lo tomamos en una ocasión, en unas plántulas que estaban muy bonitas, creciendo bien, pero de repente la temperatura estaba ya a 32 grados centígrados y 20% de humedad relativa. ¿Qué dirían ustedes de esa condición ambiental? Muy ¿Alguien poca, puede muy poco humedad, ¿no? ¿no?
es muy baja la humedad, ¿sí? Y la temperatura muy Sí. alta, ¿sí? Entonces, Profesor, eso llega a pasar normalmente... Perdón, adelante. Que esas condiciones podrían generar Adelante. estrés hídrico en la planta. Así es, así es. O sea, pérdida excesiva de humedad. Y si no estamos regando adecuadamente, pues las plantas nos van a marchitar y ahí perdemos tiempo en el crecimiento. Esas condiciones ahí cuando medimos exactamente se dio, o sea, en la hora más caliente del día, ¿verdad? O sea, pusimos y estábamos en esa condición. ¿Qué haces en ese momento si tienes el equipo? Bueno, pones a andar un sistema de enfriamiento, ¿verdad? Como la nebulización. Afortunadamente en ese invernadero era pequeño y se tenía la nebulización. Entonces se echa a andar y de inmediato al, al, con este sistema de nebulización la temperatura baja luego como a 25 grados o menos, y la humedad relativa se aumenta al menos luego en 50%, ¿no? Entonces, esa vez percibimos otra sensación y dijimos, vamos a medir cómo está. Y efectivamente, entonces, en ese momento, es ahí donde se le dice al productor, hay que cuidar, por eso es muy importante tener ahí instalado algún equipo tan sencillo como un higrotermómetro, ¿verdad? Que luego nos da la lectura y podemos decir, ¿sabes qué? Hay que agregar humedad relativa, porque ustedes saben que con humedad relativa el agua absorbe el calor, entonces baja la temperatura de inmediato, ¿sí? disculpe, También una hay pregunta. lugares donde, sí, adelante, Para la parte de la adaptación de la planta, ¿no? cuando ya se va a sacar. Cuando ya se va a sacar, cuando ya se va a sacar la planta, este, podemos ponerla como, hay quienes dicen que hay que estresarla, yo no estoy de acuerdo que hay que estresarla a la planta, porque hay quien dice hay que meterle menos riego, hay que meterle más temperatura. La verdad es que lo que hemos observado con muchos experimentos es que si la planta va a ir de una condición ambiental en un invernadero pequeño, desfavorable, en un semillero, y si la vamos a pasar a un invernadero, ¿no? Estamos suponiendo que las condiciones dentro del invernadero de producción también deben ser controladas, ¿verdad? Entonces lo mejor es, o sea, si se va a pasar de un ambiente favorable a otro ambiente también que es bajo invernadero, entonces no hay necesidad de estresar para nada la planta. Entonces, seguirla manejando igual, tal vez irle aumentando un poquito la nutrición, porque ya cada vez la planta empieza a absorber más, ¿sí? Y cuidar esos rangos, o sea, yo creo que eso es lo mejor que tenemos que hacer. O no sé si eso responde a tu pregunta. Y en el caso de mandarse a campo abierto, Mira, en caso de mandarse a campo abierto, la verdad yo no he tenido mucha experiencia en eso. La mayor parte de trabajos que hemos estado desarrollando es para invernadero, pero lo que hemos observado es que en esos casos la experiencia no es experiencia muy personal, pero experiencia de otros compañeros sugieren que ahora sí, que la planta se vaya como adaptando a un proceso de más luz, ¿sí? O de más temperatura, ¿sí? Un poquito incluso, como dicen, castigarla un poquito de agua, porque al final va a estar en una condición mucho más desfavorable, ¿sí? Digo, no tengo mucha experiencia como para decirles, miren, de esto a campo va a pasar esto. Lo que la experiencia de algunos colegas señalan eso, de que hay que poner la planta a una condición, digamos como que una condición un poquito más estresante, ¿sí? Pero si lo vamos a pasar a un invernadero, lo mejor es seguirle dando ese manejo favorable, ¿sí? De lo Adelante. que dice el compañero, lo que lo que a mí me han enseñado es que desde el invernadero se va ¿Sí? aclimatando la planta, poco a poco se le va quitando, Ajá. es difusa, se le va haciendo cada vez más directa y el agua, pues, a lo mejor Ujú. ni no es tanto
lema estratégicamente, porque en el campo abierto la mayoría de veces se maneja riego por goteo. Entonces, respecto a humedad, como que no se sigue Sí. mucho la planta en condiciones de luz y de temperatura. Ajá, ok, está muy bien. Sí, digo, hay muchas experiencias de gente que dicen eso, que coinciden contigo. Como quiera, se riega con, depende cómo se haga el riego también posteriormente, ¿no? Hay quienes riegan por goteo en campo, poquitos todavía riegan así rodado, ¿no? Pero algunos riegan con goteo, aunque como quiera no es la misma condición, ya la sacas de su condición ambiental, ¿verdad? Lo que sí he escuchado de experiencia de varios es que sí, como tú lo acabas de decir, un poco más de ponerle una condición un poquito estresante de luz y temperatura para que no sufran mucho ese estrés al trasplante, ¿verdad? Muy bien. En ocasiones, si tenemos nuestras plántulas, si ya tenemos ahí nuestro invernadero con una cubierta tal vez muy transparente, o sea, ¿qué tenemos que hacer? Si ya sabemos que requerimos 3.000 a 4.000 pies bujías para el desarrollo de las plántulas. Lo que hacemos a veces es incurrir a prácticas como estas de encalado. Porque fíjense, no sé en qué zona esté cada uno de ustedes, pero pongo como ejemplo la zona de Texcoco porque todos ustedes han estado acá y todos la conocen. Aquí, en una buena parte del año, el sol, si nosotros medimos, nos da una intensidad más o menos de 10.000 a 11.000 pies bujía. O sea, es mucho para una plantulita que requiere 3.000 o 4.000. Si es una cubierta plástica como la que se ve acá, seguramente nos va a disminuir, pero se ve una cubierta algo transparente porque se alcanza incluso a ver la estructura del metal ahí. Seguramente si afuera, digamos, está a 10.000 pies bujías, a lo mejor adentro aquí vamos a tener unas 7.000 pies bujías o 6.000, ¿sí? Digamos 6.000 o 7.000, que para una plántula sería todavía mucha luz, ¿sí? Necesitamos bajarla, pero si ya tenemos colocado nuestro plástico, o sea, no previmos, o sea, para el caso particular de semillero, la cubierta aquí de plástico debe ser aquella que todavía quite un poco más de luz, ¿sí? ¿Sí? Para que tengamos entre 3.000 y 5.000 pies bujía. Pero si ya tenemos esta cubierta transparente, podemos incurrir a estas prácticas, como el encalado, ¿sí? Que lo que va a hacer es esas gotitas de cal. Hay varios materiales que se ocupan. Hay uno que es muy comercial que se llama Blanco España. Lo que hace es hacer una capa pues de ese material con cal, y entonces la luz que entra es mucho menor. Y les digo que también hay que tener cuidado, no hay que poner una capa así totalmente cerrada, ¿verdad? Porque pues vamos a afectar la calidad de plántula. Lo que se hace cuando se va aplicando el encalado o lo que se debe hacer es que alguien vaya aplicando aquí por arriba el encalado y que por adentro alguien le vaya dirigiendo y le vaya diciendo un poco más o un poco menos, teniendo aquí un aparatito para ir midiendo cuánta luz va dejando pasar lo que está aplicando, ¿sí? De manera que, claro, en las primeras horas de la mañana va a haber 1.000, 2.000 pies bujía, ¿verdad? Lo mismo que ya está en la tarde. Después de las 5 o 6 de la tarde ya pues ya baja mucho la intensidad. Pero la idea es que la mayor parte del día estemos más o menos entre ese rango de 3.000 a 5.000. Igual no va a ser 3.000 ni 4.000 todo el tiempo, todo el día, porque tal vez como las 10, 11 de la mañana, si logremos las 3.000, 3.500, va aumentando conforme va pasando el tiempo. Tal vez como la 1, 2 de la tarde tenemos 5.000 y luego va bajando otra vez a unos 3.000. O sea, es andar en esos valores, ¿verdad? Para lograr las condiciones que queremos. Y al aplicar un encalado así, aparte de que se reduce la intensidad de luz, a la vez se baja un poco también la temperatura. Entonces son algunas prácticas a las que podemos incurrir si no tenemos en ese momento la condición ideal dentro del invernadero.
pero les comentaba que no solo es importante la temperatura del aire, sino también la temperatura de la raíz. Entonces, también hay pequeños aparatos como este, es un reloj, como un reloj que nos mide temperatura, y entonces hay que colocarlo en el cepellón y hacer como pruebas, ponerlo acá, ponerlo por acá, o en otras charolas, de manera que hagamos un muestreo y ver qué condiciones de temperatura se tienen en el ambiente de la raíz. Les decía que es muy importante. De otra forma, puede ser que haya un problema de crecimiento y desarrollo, no por los nutrimentos necesariamente. Claro, en ocasiones puede ser por esa razón, pero muchas veces no es la razón. Entonces, hay otros factores ambientales que hacen que se exprese de una u otra forma nuestras plantas. Bueno, aparte de eso, ya tenemos las condiciones ambientales, ¿sí? Hay que cuidar también las condiciones sanitarias, condiciones fitosanitarias. Lo más conveniente siempre es hacer un manejo preventivo de las plagas e enfermedades. Afortunadamente, si manejamos o si disponemos de un invernadero como semillero, pues podemos tener controlado también las plagas y enfermedades, ¿sí? Hay que cuidar que las puertas de entrada siempre estén bien cerradas, ¿sí? Eh, Hay que cuidar que no haya orificios donde se puedan estar metiendo las plagas o que esté rota la malla o alguna parte de la cubierta del plástico, porque a veces hemos visto que hasta pájaros hay adentro del invernadero, ¿no? Y está nido de pájaros. ¿Por qué? Pues porque están abiertas algunas partes de las mallas o de las cubiertas de polietileno. Entonces hay que asegurarse primero de eso y luego asegurar el manejo adecuado de la entrada y salida en las puertas. Porque muchas veces se es descuidado y entra alguien pero deja abierta la puerta. Entonces pues, ya no tuvimos ese control, ese manejo preventivo antes de incurrir algunos productos químicos. La mayor parte de los invernaderos siempre están rodeados con una malla antiáfidos cerrada. En cuanto a las mallas, hay mucho que hablar de cuál malla utilizar, ¿sí? Hay las mallas que le llaman 40 por 40, se refieren a mesh, es la unidad de medición, mesh, y 40 por 40 quiere decir, creo que por ahí en alguna ocasión a lo mejor ya lo explicamos, pero quiere decir que en una pulgada cuadrada yo tengo 40 hilos en forma horizontal y 40 hilos en forma vertical. Pero hay mallas que son de 20 por 20. O sea, 20 hilos y 20 hilos son de 60 por 60. Entonces ahí, ustedes si tuvieran que ir a asesorar a un productor y que le diga, oiga, ingeniero, voy a preparar el semillero, vamos a comprar malla para cubrirlo. ¿Cuál le recomendarían? De 60 por 60. Sería 60. 60 por 60. Bueno, miren, aquí tiene que tomarse 60 por 60, como ustedes lo mencionan, ciertamente les va a proteger más las plagas, ¿verdad? Porque, por ejemplo, una malla de 40 por 40 o de 20 por 40, también hay combinaciones de 20 y 40 o 40 por 60, hay todas las combinaciones posibles, ¿sí? Entre más cerrada, o sea, entre más hilos tenga por pulgada cuadrada, sabemos que va a asegurarse más la entrada o a evitarse más a que entren plagas, ¿verdad? Pero también hay que tener en cuenta que ahí adentro hay plantas, ¿sí? Y que las plantas requieren también de CO2. Y el CO2, las plantas, ¿de dónde la toman? A menos que lo inyectemos, lo toman del ambiente, ¿verdad? Y entonces, en el ambiente, ¿y cómo podemos provocar que siempre haya CO2 en el interior del invernadero? La renovación del aire. Sí, renovando constantemente el aire, ¿verdad?
Haciendo ventilación forzada. ¿Y cómo logramos También puede ser con ventilación forzada, ¿sí? Pero si buscamos, acuérdense, cuando hacemos un invernadero, primero hay que acudir al diseño agronómico para que no sea muy costoso. Claro, en ocasiones es necesario poner equipo, ¿verdad? En función de qué queremos. Pero antes que pongamos equipo, como la ventilación forzada, ¿qué tenemos que hacer para lograr más CO2 en el interior del invernadero? O sea, lo que tenemos que hacer es procurar más renovaciones de aire por hora, ¿no? Entonces, el invernadero tiene que estar ventilado. Y si nosotros usamos una malla, porque por ahí pasa el aire, si tenemos una malla antiáfrica por 60, efectivamente nos va a controlar mucho más las plagas, ¿verdad? Pero también reducir la cantidad de aire que está entrando y junto con el aire, el CO2. Entonces, es ahí donde entran los criterios para decir qué es más importante. Si el CO2, o inyecto CO2, o manejo de otra forma el CO2, ¿sí? Y a cambio de eso voy a cerrar más, pero voy a evitar las enfermedades, o pues en algún momento arriesgo a que haya posiblemente la entrada de algunas plagas, pero entonces ahí juega uno de esos datos, con esos datos, ¿verdad? Para, por un lado, lograr suficiente ventilación y a la vez CO2, ¿verdad? O controlar mejor las plagas y enfermedades. Bueno, aquí nada más hicimos 40 por 40, pero eso nos queda discusión en función de qué es lo que puede estar ocurriendo y qué es más importante en este momento, ¿no? Tal vez una de 40 por 40 sí me va a controlar varias plagas, pero algunos, por ejemplo, los trips no los voy a controlar, ¿verdad? Entonces, o insectos, o hay mosquitos blancas, hay unas que sí podemos, que sí, ya con ese tamaño de malla se atoran, pero hay otras que no. Entonces, en función de también conocer cómo es el problema de plagas y enfermedades en la región, en función de eso también decidimos, ¿verdad? Otra medida de lograr es la doble puerta de acceso con tapetes sanitarios. Siempre es conveniente porque fíjense, cuando abrimos la puerta para entrar al invernadero, siempre llevamos casi en nuestra espalda algunas mosquitas, algunas plagas, algunos insectos, ¿sí? Entonces, lo conveniente es doble puerta. Entramos, cerramos y en la doble puerta incluso ponerle ahí en la segunda puerta algún material en el que se puedan pegar algunos insectos, ¿sí? Como trampas con pegamentos. Entonces por ahí se pueden quedar atrapadas muchas. Y también una medida de control de plagas, sobre todo de plagas, bueno, y enfermedades, es que muchos lo que hacen en entrada a su invernadero es poner un ventilador que echa el aire hacia afuera. O sea, abre la puerta y en automático tiene un sensor donde se activa un sistema o sea, un aire así fuerte que casi te regresa hacia afuera, ¿no? Así fuerte, para que cualquier plaga que vaya atrás de ti a la hora de entrar, pues también lo lance y lo aviente hacia afuera, ¿no? Otras medidas es tener siempre agua y jabón para lavarse las manos, ¿sí? Porque es una forma de evitar sobre todo enfermedades. Si venimos de otro invernadero o venimos del campo o vamos caminando en una zona de cultivos y vamos a llegar finalmente al invernadero, pues es posible que hayamos tocado plantas enfermas, ¿sí? Entonces, siempre que vamos a entrar a este semillero, pues vamos también a la pieza y la ropa limpia para que o ponerse un traje especial para que a la hora evitemos todos esos problemas. Porque de otra forma nos va a obligar a usar los productos químicos. ¿El problema cuál es? Que gasta uno más en los productos químicos, ¿verdad? Que además también el ambiente, ¿sí? Encarece los costos de producción. Entonces, hay que buscar todas las medidas preventivas primero para lograr un control fitosanitario adecuado en el semillero, ¿sí? Entonces, es algo que tenemos que ir cuidando también. Ya si de plano, pues no tuvimos los cuidados, no usamos las medidas preventivas
controlar la entrada de plagas y enfermedades, pues no nos queda otra más que incurrir a este tratamiento ya curativo, ¿sí? Para controlar cualquier plaga que vayamos a tener. Miren, más adelante, no lo tengo ahorita, porque alguien me lo solicitó en la clase pasada, si podríamos tener una lista ahí como de productos de agroquímicos, digamos, para usar para control específico de algunas plagas. Pero hay mucha información de dónde sacar, ¿verdad? Hay muchas fuentes, incluso los mismos diccionarios de agroquímicos, ¿sí? Pero por ahí estaba preparando un material que se los puedo compartir un poquito más adelante para ver que en caso de que si se nos presentan mosquitas, si nos presenta gusanos, se nos presenta trips, o Rhizoctonia, Fusarium, lo que sea, qué utilizar en esos casos. Más adelante se los voy a mostrar en alguna diapositiva, ¿sí? A solicitud también de algunos de ustedes. Entonces, pero en términos generales, es lo que tenemos que ir haciendo para evitar, porque es muy que lleguen muchos como el Idium, el Fusarium, la Rhizoctonia, Alternaria, Phytophthora. Hay muchas enfermedades que pueden atacar al cultivo de tomate desde esas etapas de plántula, ¿sí? Hay algunos productos que ahí se señalan, pero voy a prepararles un cuadro así de información un poquito más específico en función de este problema que podríamos hacer como una forma de control químico, ¿sí? Pero antes de eso, les comentaba que hay que buscar la manera de evitarlo de manera anticipada. Sí, entonces, las principales plagas que pudieran presentarse en semillero, sobre todo en regiones donde se siembra a campo abierto, pues son la mosquita blanca. Sí, casi hay invernaderos sin mosquita blanca, o sea, sería muy raro. Hay minador de trips, pulgones y los ácaros, ¿no? Ya si decimos que ya tenemos la presencia de ahí, pues no nos va a quedar otra que hacer un tratamiento curativo, ¿sí? Y de preferencia también, en ese caso, desde las primeras etapas, veamos que si hay ya mosquitas, si hay ya trips, o sea, aplicar lo más pronto posible, que sean muy específicos para el problema que tengamos. Sí, algunos usan Confidor, usan otros, pero les digo que aquí voy a prepararles una tabla así como más especial para que lo tengan ahí casi como recetita. En caso de presentarse eso, podemos usar esto. Pero después ustedes van a conocer más de esto y no necesariamente va a ser una receta. Profesor, Bueno, entonces, sí, adelante. y o sea, lo que pasa es que también nos dieron de las formas preventivas, o sea, ¿para qué esperar a que haya un vector o que haya un síntoma de hongo, pudiendo hacer aplicaciones preventivas antes? Entonces, ahí sí me gustaría un poquito, si pudiera ahondar en cuántos porcentajes se puede aplicar, por ejemplo, en forma preventiva en plántula. Ah, ok. Sí, cuando les muestre ese cuadrito que les estoy comentando, lo vamos a señalar, pero lo que puedo decirles en este momento es de que siempre que vamos a hacer aplicaciones en etapa de plántula, o sea, ahí les voy a indicar bien qué productos y qué cantidades, siempre va a ser menor, mucho menor, que en etapa de una planta ya desarrollada o cuando estamos a campo abierto, porque las condiciones en el interior del invernario es muy diferente a cielo abierto o a campo abierto, y entonces aplicaciones muy fuertes, ¿sí? Incluso pueden hacer un efecto herbicida, ¿sí? Entonces, normalmente las aplicaciones van a ser a menores dosis, pero ahí se los voy a indicar qué productos o cómo se podría manejar preventivamente químicos, aparte de los cuidados previos que se debe de tener, como ya lo estábamos comentando, ¿sí? Ok, entonces, pues esto es algo que siempre se tiene que estar haciendo. Si estamos involucrados en la producción de plántulas, pues ¿qué hay que hacer? Sin recargarse tanto, ¿verdad? Como estamos ahí, sin recargarse tanto,
pero estar observando y estar revisando las plántulas, ¿sí? Entonces, ustedes además deben conocer, no sé si ya llevaron su curso de plagas y enfermedades, supongo que ya, sí, seguramente ya debieron haberlo llevado. Tienen que conocer cuáles son las plagas y enfermedades que se pueden presentar, ¿sí? Y en algún momento poderlas identificar. Entonces, ¿qué hay que hacer? Estar revisando constantemente, ¿sí? Hacer una especie de muestreo, ¿ok? Reviso por acá, aparte de la observación así general, reviso por acá, busco unas plantas por acá, reviso por acá, para ver la posible presencia de plagas o de enfermedades. Es una actividad que siempre debe hacer, o sea, es la mejor manera, porque como acaban de preguntar, sí se puede hacer algunas aplicaciones preventivas y evitar que haya plagas, pero a veces, aún así, aún el más experto en plagas y enfermedades, pues llega a tener la presencia de estos insectos acá. Entonces hay que estar revisando para que, en caso de que se encuentren, pues tomar las medidas de inmediato. ¿Qué? Está revisando entonces que nuestras plantas vengan creciendo bien y sanas, ¿sí? Y les digo que si se tiene que acudir a la aplicación de productos químicos, habrá que hacerlo con mucho cuidado, ¿sí? Siempre con los equipos de protección, que muchas veces no hacemos caso. O sea, nos echamos el producto en la mochila en la espalda y ahí vamos aplicando y casi hasta nos vamos bañando, ¿sí? Hay que tener cuidado, los productos, la mayor parte de los productos, los agroquímicos, tienen efectos negativos en el humano, ¿sí? O sea, claro que pueden ocasionar la muerte, ¿verdad? Pero bueno, no necesariamente a este grado, pero a veces o simplemente te da una alergia o alguna intoxicación leve o fuerte. Entonces, lo recomendable siempre va a ser usar equipo de protección, incluso un overol y estas mascarillas, para que la actividad que esté haciendo sea adecuada, ¿sí? Si se ocupa ese equipo de protección y aplicas concentraciones bajas de productos que no sean de etiqueta roja, que sean verde o cuando mucho amarilla, ¿sí? Entonces el riesgo de contaminación para el aplicando y para las plantas, pues no va a ser tan grande, ¿sí? Entonces, y buscamos pues obviamente tener plantas sanas, pues como podemos observar acá. ¿Sí? Ahí se ven estas plántulas muy sanas, vigorosas y que prácticamente van a estar listas para el trasplante, ¿sí? Entonces, eso es lo que al final queremos en plántulas, productos con calidad. ¿Sí? Se ve las hojas verdes, bien desarrolladas, bonitas las plantas, que seguramente lograr esas plantas nos va a dar el primer paso para lograr el éxito en la producción posterior. Ajá. Ahí están ya casi listas para el trasplante. Y como ven, se ve un invernadero limpio, o sea, se ve los pasillos, o sea, todo limpio. Es algo que hay que cuidar siempre, ¿verdad? Porque a veces aquí ya hay hasta hongos y todo en las paredes, ¿no? Eso es lo que hay que cuidar, que todo esté en un ambiente limpio y eso va a ayudar a que no tengamos muchos problemas de enfermedades, ¿sí? Si un semillero así, pues, ¿qué le podemos pedir? Plantas de muy buena calidad. Un semillero donde tiene las condiciones ambientales o donde tiene más bien el equipo necesario para dar las condiciones que las plantas requieren. ¿Sí? Aquí íbamos listos ya para el trasplante. Usamos un producto para mosquita blanca y estamos ahí desinfectando, pero aquí hay que usar guantes, hay que tener los cuidados que ya estábamos comentando. ¿Sí? Entonces, ¿qué queremos de una plántula? Pues lograr esto, que nuestras plántulas estén bien desarrolladas, ¿sí? Y empezando por un tallo grueso o vigoroso, ¿sí? Si logramos plántulas con tallo grueso o vigoroso, vamos a hacer que las plantas posteriormente rindan más,
¿sí? Porque se ha visto que incluso se forman más haces vasculares, ¿sí? Mejores conexiones para el transporte de agua y nutrientes, ¿sí? Buscamos que las plantas, sus entrenudos no sean tan largos, ¿sí? Porque más o menos en cada cierto entrenudo se vienen los frutos o racimos de flores y frutos. Entonces, si tenemos una plántula muy alargada, muy elongada, pues apenas el segundo o tercer racimo, en el caso de jitomate, pues ya va a ser una plantota muy alta, ¿no? O sea, tienen que ser plantas más compactas, ¿sí? Con tallo grueso, vigoroso, pero plantas más compactas, ¿sí? Sus hojas deben estar bien desarrolladas, verdes, con una lámina gruesa, con suficientes cloroplastos que hagan bien la fotosíntesis. El ambiente de la raíz debe favorecer a que éstas se desarrollen muy bien, o sea, es decir, una raíz bien desarrollada. De preferencia en esa etapa todavía no debe haber expresión reproductiva, aunque muchas veces ya la introducción de flores ya se da. Deben estar sanas, ¿verdad? Y una característica que depende del genotipo que utilicemos es que haya uniformidad genética, ¿sí? Entonces, ¿para qué? Para que las condiciones que vamos a manejar tengan el mismo efecto en todas las plántulas y todas sean de buena calidad. Entonces, tenemos que buscar esa calidad de plántula, ¿sí? ¿Sí? Y bueno, pues es una plántula que viene muy bien desarrollada y que está lista para el trasplante, ya más o menos con unas 3 hojas en desarrollo, 3 hojas verdaderas. Esta también es una planta normal, ¿sí? Pero aquí podemos comparar, miren. Esta es una plántula de un mes y medio de un mes, ¿sí? Pues aquí es una planta compacta que no nos va a ocasionar ningún problema para el trasplante, ¿sí? Sus tallos están un poquito más gruesos, sus hojas más verdes, ¿verdad? Y vamos a establecerla y esta planta sin problemas va a crecer bien. Esta es una plántula de la misma edad, pero, por ejemplo, tuvo condiciones de mucha sombra, ¿sí? O no se regó adecuadamente, entonces, o con poca luz, sobre todo las plántulas tienden a elongarse. Y entonces, esta plantulita ya va a tener problemas para el desarrollo posterior, ¿sí? Para empezar, fíjense, su primer racimo floral lo va a dar aquí bajito, el segundo por aquí. Es una planta muy desarrollada, muy alta, que su primer racimo lo va a dar hasta como 90 centímetros. Entonces, una planta así nos va a permitir incluso manejar más densidad de población que estas, ¿sí? Y al final, el rendimiento que podemos lograr por unidad de superficie va a ser mayor en esta que en esta. Fíjense, solo por no manejar bien las condiciones ambientales en estas plantas. Entonces, eso es lo que ocurre. Por eso, a veces insistimos en que antes de cualquier cosa hay que cuidar las condiciones ambientales en las que están desarrollando nuestras plántulas para lograr buenas, ¿sí? Buenos otros tipos de semilleros, ¿sí? Y otros tipos de semilleros que vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, entonces, pues hoy vamos a dejarle acá, nada más quiero saber si hay alguna pregunta y para irlas aclarando. ¿Preguntas, jóvenes? Yo me quedé con una duda, pero fue sobre la producción de jitomate, sobre la bifurcación de racimos. ¿Se saben Ok. Adelante. ¿Se saben cuáles son las condiciones específicas para causar ese efecto? Mira, no está todavía muy bien estudiada. De hecho, nosotros aquí en la Academia de Agricultura Protegida hemos hecho algunos trabajos enfocados a buscar más número de flores en los racimos o buscando la posibilidad de que haya bifurcación de los racimos. Lo que se sabe es que las temperaturas nocturnas relativamente bajas parece ser que inducen esa ramificación o esa bifurcación, ¿sí? Entonces, hay algunos artículos científicos
que hablan algo al respecto. Sin embargo, hace falta estudiar un poco más para saber exactamente. Parece ser que entre 14, 15 grados hasta 16 grados, parece ser que hay ese efecto de inducir la bifurcación. Sin embargo, les digo, o sea, falta estudiarlo un poco más y algo de eso también estamos haciendo ahí como trabajos de investigación. Hay varias maneras, o sea, tratamos, sobre todo en el manejo que hemos estado haciendo en alta densidad de población, manejar solamente 3 racimos por planta. Por ejemplo, el rendimiento por planta es lo que va a dar los 3 racimos y el por metro cuadrado va a depender la densidad de plantas que pongamos. Entonces, si queremos lograr por planta, vamos a pensar que manejamos 8 plantas por metro cuadrado, ¿sí? Esas 8 plantas, si manejamos solamente 3 racimos en este sistema de alta densidad, vamos a tener 3 por 8, 24 racimos, ¿verdad? Sí, así. Entonces, el rendimiento que vamos a lograr ahí va a depender de cuántos frutos se forman por racimo y cuánto peso nos da cada uno de los racimos, ¿sí? 120. Entonces, ¿qué estamos buscando en este sistema? Es que tratando de mantener el mismo peso por fruto, pues cómo inducir más flores en el mismo racimo. Digamos, si un racimo nos da 6 flores y por lo tanto 6 frutos, andamos buscando cómo lograr, digamos, en vez de 6, que fueran 7 o que fueran 8 flores y por lo tanto 8 frutos. Que eso ya nos estaría aumentando un 20% más en la producción. Entonces, uno de los factores que hay que estudiar es la luz. O sea, hay varios elementos, información científica que nos dicen que la luz azul, por ejemplo, en combinación con la luz roja, en esa etapa de planta, que tiene un efecto en la inducción de más flores. Igual, algunos reguladores de crecimiento, ¿sí? Lo mismo el CO2, lo mismo la temperatura del ambiente de la raíz, ¿sí? Entonces, hay varias cosas, hay varios factores que parece ser que tienen que ver con la formación de más flores por inflorescencia y posiblemente en el efecto de formar más, racimos bifurcados, ¿sí? Entonces, le digo, hay poquitos estudios sobre eso. Nosotros ahí en la academia estamos conduciendo algunos trabajos en ese sentido. Todavía no hemos logrado bien el objetivo, pero como que ya nos va dando pauta de qué hacer, qué estudiar, la temperatura, la luz, la humedad, el CO2, y, o sea, son factores ambientales, ¿verdad? Aparte de la nutrición mineral, que también puede tener un efecto para lograr más flores en cada racimo o racimos bifurcados, y que todo eso nos conduciría a incrementar el rendimiento por planta y el rendimiento por unidad de superficie. Pero estamos trabajando un poco más en ello. Con temperatura parece ser que alrededor de 15 o 16 grados en la noche parece ser que es lo que puede inducir, pero por lo que entendemos hasta ahorita es que no es un solo factor que influye. Parece ser que es la interacción de varios factores para lograr eso, pero les digo, ahí estamos encaminando ahorita esfuerzos en cuanto a investigación para ver y si logramos el objetivo de lograr más por racimos o más frutos por racimo o racimos bifurcados. ¿Sí? Gracias, profesor. Profesor, una pregunta. Ok. Sí. Mire, lo que pasa es que Adelante. se puede saber a simple vista cuando una planta es determinada y otra es indeterminada. Ah, pero ¿en qué etapa? ¿En plántula o ya desarrollada? Lo que pasa es que sacamos las plántulas y ahorita ya tienen 3 meses y veo que unas están Ajá. no desarrollan. Ajá. Pues hay que ver, para empezar,
Es un poquito difícil, pero ya más desarrollada sí se puede ver, pero lo primero hay que ver de qué variedad es, ¿no? O sea, si están comprando semilla en una tienda formal, decir bien de qué variedad es y ustedes pueden, ellos o ustedes pueden investigar qué características tiene esa variedad, obviamente. Pero si compran en un lugar así donde le venden de todo y quién sabe de qué variedad sea, entonces en las primeras etapas va a ser difícil. Y es que fíjense que las plántulas determinadas, cuando son variedades determinadas, aunque luego a lo mejor vale la pena, o no sé si ya tengan bien claro, que realmente en jitomate, realmente todas las variedades son determinadas, nada más que en las que llamamos indeterminadas, porque ocurre un fenómeno ahí de que la última yema vuelve a formar un tallo y sigue el crecimiento. Se los puedo explicar un poquito más adelante eso. Pero en etapa de planta no se nota tan claramente cuando es determinada, así como llamamos determinada o indeterminada. Tiende a ser un poquito más de menor porte las plántulas que son de variedades determinadas, pero no es así tan generalizado. Pudiera ser que algunas variedades determinadas empiecen a crecer normal y ya después simplemente determinan su crecimiento. ¿Sí? Ah, y es que otro factor es que Ok. me está saliendo un racimo y una hoja en unas. O sea, sale un racimo, una hoja, un racimo, una hoja. Sí, Entonces por eso sí. me entró la Un curiosidad. racimo y una hoja, o sea, una hoja. Ajá, Ya. están acertados. Eso es, entonces, es muy probable que esas características son de variedades determinadas, ¿sí? En las variedades indeterminadas, las variedades híbridas indeterminadas, el crecimiento de jitomate normalmente es un racimo y 3 hojas. Un racimo y 3 hojas, Sí. ¿sí? Pero en las determinadas, normalmente es un racimo y una o 2 hojas. Un racimo y una y 2 hojas. Pero ya después de unos 3 racimos, ya en vez de que siga el crecimiento, se forma flores, racimos florales al final y hasta ahí llega su crecimiento. Ah, entonces sí son determinadas. Por lo que me estás diciendo, lo más probable es que es determinada, porque solo forma una o 2 hojas entre un racimo. Eso es algo más típico de las variedades determinadas. Bien, pues bueno, seguramente puede haber más preguntas, pero pues ya en la otra clase estaríamos platicando más de esto, ¿sí? Entonces vamos a dejarla acá. Por favor, todavía no se desconecten porque voy a pasarles lista, ¿sí?
Ya tomó tu lista. Creo que el profe, no sé si la cosa salió porque ahorita no está en la reunión, creo, revisen a ver. No, no Pero está. la descarga, ¿no? No avisó. Sí, sí, pero el problema es que no avisó si que ya se había ido o así porque no está ahorita aquí.